creer, primeramente tenemos que aprender lo que significa no creer. Amén. Por eso el Señor me puso este tema en mi corazón sobre la incredulidad. Amén. Ahí podemos ver el título. Sí. Vamos a hablar sobre la incredulidad y cómo este peso, cómo esta mancha, cómo esto que ha venido desde el principio de los tiempos a perjudicar la raza del ser humano para desconectarse precisamente de la presencia de nuestro Dios creador. Amén. Quiero leer un primer verso en Juan 16:9 y dice lo siguiente: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Fíjense qué texto más contundente, directo, más consistente. Sintetiza el pecado del mundo, consiste en lo siguiente: hay muchos pecados, hay muchas maneras de dañar el corazón del Señor y de apartarse de su presencia, pero si tuviéramos que resumir el pecado en general, podríamos decir esta declaración que hizo Jesús en Juan 16:9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. ¡Wow! Meditaba sobre esto y veía a Dios bueno, grande, poderoso, diseñando y generando la creación, el mundo, el universo, las estrellas, todo el firmamento. Y finalmente su creación predilecta, el hombre y la mujer, los seres humanos. Creación, dice la palabra del Señor, hecha a su imagen y semejanza. Porque como somos personas con sentimientos, con razonamiento, con poder de decisión, incluso Dios nos dio eso, para que podamos elegir entre lo bueno y lo malo. Y ahí viene lo que viene: decidir entre lo bueno y lo malo, decidir ser crédulo o incrédulo, decidir ser creyente y reconocer al Dios creador y vivir una vida en agradecimiento a nuestro amado Dios que nos ha dado la vida y que nos la va a preservar, o como muchos, rechazarlo y decir, bueno, no sé si existes o no existes, pero yo quiero vivir mi vida a mi forma y a mi manera. Quiero vivir mi vida a mi antojo. Y ahí es donde podemos diferenciar claramente las personas que creen en aquello que no vemos, pero sabemos que existe, y aquellos que no creen. La incredulidad dice lo siguiente en la definición. Dice que es increíble esto: repugnancia o dificultad en creer algo. Estudiaba un poco el significado y digo, bueno, dificultad en creer algo, sí, ahí lo encajo bien, ¿no? Esto es incredulidad, dificultad para creer algo o en alguien. Pero repugnancia, me preguntaba. ¡Wow! La incredulidad en el corazón del hombre hace que sienta un repudio, una repulsa sobre la creencia en algo o en alguien. Vamos, que se pone, digamos, totalmente de espaldas. Ya no quiere ni reconsiderar si eso es verdad o no, si eso es real o no. Porque el poder de la incredulidad lo que hace es eso: generar un repulso, una repugnancia. No quiero saber nada de esto. ¡Ah! Increíble lo que el poder de la incredulidad genera. Viendo un poquito esto, yo declaro lo siguiente: la incredulidad es la gran repugnante mancha que ensucia lo puro y lo bello de Dios. Dios, como decía antes, nos creó a su imagen y semejanza y nos hizo puros y bellos. Pero no con ello se conformó en
crear seres programados como para hacer una cosa o la otra, sino que la esencia del amor, yo lo entiendo así, la esencia del verdadero amor es aquel que se da sin esperar nada a cambio, ¿verdad que sí? Es el amor ágape del Señor. Y para que haya amor verdadero entre dos personas, sabemos en esta vida natural que cuando pretendemos a una mujer, por ejemplo, cuán importante es esa decisión de la otra persona, ¿verdad que sí? Si nos corresponde, bien, hacemos fiesta y nos gozamos. Pero si no nos corresponde, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay trato, no hay relación, no hay ese amor que tú has sentido por una persona. Si no es recíproco, no tiene sentido. Tiene sentido de que obliguemos a esa persona que no me ama o que no siente algo por mí a que esté conmigo de forma obligatoria para amarme. No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Dios, yo entiendo que genera el libre albedrío por ese motivo, para encontrar sentido al amor. Si no, seríamos seres programados para amarle. Y yo ahí no concibo, no entiendo, no le veo el sentido ni la lógica. Yo lo veo como esa mancha repugnante, la incredulidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos ensucia precisamente y lo que nos aleja y nos separa de la presencia del Señor. Satanás se encargó desde el principio de mancharnos de esta manera. Y simplemente quiero hacer un breve recordatorio de cuál fue su comunicación con el hombre y con la mujer. Al principio, cuando Eva y Adán erraron y pecaron y desobedecieron finalmente al Señor. Todos sabemos lo que pasó, pero vamos a analizar simplemente estas preguntas que Satanás habló a Eva. ¿Se acuerdan cuando se acercó a ella y le dijo, con que Dios os ha dicho tal y tal cosa? ¿Verdad que sí? Cuando tú haces una pregunta y la formulas de esta manera, con que Dios, sí, con que Dios te dijo esto. Con que tu pastor te dijo esto, con que tal te dijo esto. ¿Qué estamos generando aquí? Si se dan cuenta, Satanás está sembrando ya la duda y está cuestionando la credibilidad del mismo Dios, ¿sí? Y está queriendo decirle a Eva, bueno, Dios te ha dicho algo, pero eso no significa que sea a lo mejor la verdad. Y no solamente analizo esa pregunta, sino la afirmación siguiente, cuando Eva le aclara y le dice, no, podemos comer de todos los árboles, pero solamente nos ha indicado Dios que del árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que no participemos porque ciertamente moriremos, le dijo Eva. Y entonces ahí astutamente, de una forma muy, muy sutil, ahí interviene otra vez Satanás. No morirán. Y fíjese esto que dice, sabe Dios que vuestros ojos serán abiertos y conoceréis el bien y el mal. ¡Pum! Sembramos duda, cuestionamos la credibilidad de Dios, empezamos a crear un camino alternativo. Eso es lo que hizo Satanás desde el comienzo. Y ahí cuando caemos en el error y en el engaño de Satanás, ahí es cuando, ¡pum!, de repente nos manchamos. El ser humano y la raza humana por completa, de generación en generación, hemos heredado esta mancha. Dios nos creó puros y bellos y crédulos. Crédulos en aquel que solo habíamos visto. Imagínese por un momento si fuésemos Adán y Eva en el huerto del Edén. Y de repente, ¡pum!, aparecemos y existimos. Y la presencia del Dios creador te hace sentir de que estás ahí, vives y subsistes gracias a ese Dios creador que se movía en la faz de las aguas de la tierra. Y que se movía en el paraíso, ahí donde estaban el hombre y la mujer. Puros, bellos y totalmente crédulos, porque vivieron una experiencia que tú y yo no vivimos, pero ellos sí la vivieron. Un corazón puro, un corazón bello y un corazón totalmente crédulo.
no está manchado. Ahora, en el momento donde Satanás mete la duda, mete el cuestionamiento de la credibilidad hacia Dios en lo que ha hablado o en lo que no dijo, y de repente los hombres cometen la mala decisión de desobedecer a Dios, ¡pum! Ese corazón queda manchado y ese corazón queda con la mella de la incredulidad. El ser humano, iglesia, está bajo esta condición. Vivimos en un mundo de engaño y de mentira, gobernado precisamente por el padre de la mentira. Todo esto hace que nuestro corazón quede condicionado y tienda siempre de forma natural a la incredulidad y a la desconfianza. Porque yo le pregunto algo, iglesia, ahora. ¿Quién confía en quién? Ya hablando humanamente, ¿sí? En nuestras relaciones personales. ¿Quién confía en quién? Nos movemos en un mundo que, como decíamos ahora, el que no falla decepciona, el que no decepciona traiciona, el que no traiciona puñalada trapera por detrás. ¿Quién confía en quién? Y todo esto en relaciones personales entre hombres. La misma palabra también lo reafirma, y es una realidad y es una verdad que vivimos. Y dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad que sí? Pero entonces la pregunta es, entonces, ¿en quién podremos confiar? ¿En alguien podremos confiar? ¿Sobre alguien podremos quitar el peso de esa mancha de la incredulidad para poder depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestra credibilidad en alguien que valga y merezca la pena? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Que Dios se merece eso. Sí, amén, aleluya. Pero lo dicho, estamos muy sugestionados por lo que vivimos en esta vida humana y natural. Y la verdad de lo que vivimos es que como hemos vivido tantas situaciones que nos han marcado el corazón de forma negativa, nadie confía en nadie. Y nuestra naturaleza normal y natural de proceder es la desconfianza. ¿Sí o no, iglesia? ¿Me lo ratifica? ¿Sí? Yo lo siento así y es una verdad. Ahora, como decía, si en alguien debiéramos poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación, toda nuestra concentración en poder depositar realmente nuestra confianza y delegar toda nuestra credibilidad, sería con aquel que nos creó, con el perfecto y con el santo. Por mucho que a veces nuestra mente humana no pueda llegar a comprender muchas cosas. Incluso la voluntad del Padre a veces nos es un poquito contraria. Pero qué bueno que podamos confiar en aquel que diseñó nuestras vidas, por el cual todos los que estamos aquí, todos los que existen en el planeta Tierra, todos vivimos, subsistimos, respiramos y vamos a ser totalmente acompañados por la presencia de Dios, porque Él nos creó, porque nos ama y quiere tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. ¿Basado en qué? En la confianza, en la credibilidad, no en la incredulidad. Por eso el Señor en la palabra, en cientos y cientos de versículos, nos habla de lo precioso que es confiar en Dios a través de esa fe que el Señor también nos ha dado a los que hemos decidido acercarnos al Señor, a Jesús. Le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. El Señor nos da uno de los frutos del Espíritu, porque la fe es uno de los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan, no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es un fruto del Espíritu. Tú y yo podemos desarrollar esa fe y esa confianza a través de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Tampoco nosotros somos capaces de producir fe por sí solos. No tenemos la capacidad. Somos seres, sin Dios, somos seres totalmente naturales, humanos y, como decía antes, sugestionados y muy metidos en la desconfianza por lo que vivimos unos con otros. Es un don que Dios nos tiene que dar
para depositarlo precisamente sobre Él. No sobre el hombre, porque sabemos que el hombre falla, pero sobre Él sí. Amén. Por eso leemos uno de los textos más reconocibles respecto a la fe, ¿verdad que sí? Se encuentra en Hebreos 11, del 1 al 3. La palabra de Dios dice, confiar en Dios. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese, es importante. Es estar convencido de que algo existe. Gloria a Dios. Aun cuando ¿qué? Cuando no lo podamos ver. Esto es un obstáculo que el ser humano siempre le ha sido como aquel que dice misión imposible. La condición humana y la razón humana siempre dice, si no lo veo, no lo creo. Ahora la fe la está definiendo aquí el apóstol Pablo como de la siguiente manera, ¿no? Es estar convencido de que algo existe aunque no lo veas. Pero eso la razón humana no lo entiende. Y entonces nos ponemos todos como Tomás muchas veces y decimos, no, por mucho que me hayan dicho que Jesús resucitó, yo si no lo veo no lo creo. Yo si no meto mis dedos en sus llagas, yo... Y somos así muchas veces. Por eso, como decía antes, iglesia, amada iglesia, debemos dejarnos en las manos del Señor para que Él vaya quitando y limpiando la mancha de la incredulidad que se nos ha pegado ya de herencia se nos ha pegado y que se ha reconfirmado con las experiencias negativas que hemos vivido con gente, con hombres y mujeres a lo largo de nuestra vida. Pero Dios no se merece, así de claro lo digo, Dios no se merece el mismo trato, porque Él no nos ha fallado, porque Él está ahí esperándonos, porque incluso cuando no le creímos, Él nos amó y Él se dio por cada uno de nosotros. Porque cuando aún le rechazamos y seguimos todos pecando, Él nos siguió amando y siguió buscando un plan para rescatarnos y acercarnos otra vez a Él. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Él nos atrae con sus lazos de amor. El Señor tiene siempre un método, una estrategia, una fórmula impresionante para cautivar nuestra atención y nuestro corazón hacia Él. ¿Para qué? Para que ese corazón incrédulo lo pueda volver un corazón crédulo para disfrutar una relación correcta con Dios. El verso 2 dice, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Gloria al Señor. Lo que ahora vemos, dice el escritor a los hebreos, fue hecho de cosas que no podían verse. Amén. Podemos certificar que a veces esa incredulidad está poco basada en cosas que sabemos que son reales. Porque yo pregunto, ustedes saben que existo porque me ven, sí, ven mi cuerpo, ven mis vestidos, escuchan mis palabras ahora, pero ustedes no ven cosas mías, pero ustedes saben que son reales. Saben que ahora yo en este silencio estoy pensando cosas, lo saben, ¿verdad que sí? Ahora no saben el que estoy pensando, pero saben que estoy pensando cosas, que estoy sintiendo cosas, que estoy planeando cosas. Y los sentimientos, las emociones, los planes, los proyectos, todo esto que está en nuestro interior, que forma parte realmente de lo que somos, no se ve con los ojos físicos, pero es lo más real de las personas, ¿verdad que sí? A mí me gusta poner estos ejemplos para hacerle ver y entender un poco a la gente, ¿no? Que tienen siempre esta barrera incrédula de decir, no, yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Yo el día que lo vea lo creeré en Él. Pero es que las cosas más importantes no se ven y son evidentes, pero no se ven. Ahora lo que vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Así sacando y extrayendo un poquito de información, leí cosas y
Y me sorprendió algo, ¿no? Dice que numerosos premios Nobel, incluidos varios padres de la física cuántica, declararon en sus estudios abiertamente que sus investigaciones apuntan a la existencia de una inteligencia cósmica, sí o sí, responsable del nacimiento del universo, de ajustar las fuerzas fundamentales que lo rigen. Y según también un buen puñado de biólogos, apoyan incluso el nacimiento de la vida en la Tierra, a través de esa inteligencia cósmica que le llaman ellos, ¿no? Llámele como quieras, ¿no? Algo superior, una inteligencia superior, un ser superior. Dios, nuestro Padre Celestial. Amén. Leía un poquito este texto, ¿no? Y esta información, muy basada en términos, pues eso, muy científicos, palabras muy técnicas. Pero quise quedarme también con un ejemplo muy práctico y muy didáctico que dieron para explicar de una forma bien entendible lo que ellos querían decir. Llegaban a la conclusión de la siguiente situación. Y entonces planteaban esta pregunta: ¿cuáles son las posibilidades de que un tornado pase por un montón de basura, que en esa basura incluya todas las partes, por ejemplo, de un avión totalmente desfragmentado, totalmente desmontado, y provoque que accidentalmente se junten formando un avión listo para despegar? ¿Cuántas probabilidades hay de esto, iglesia? Lo ha entendido bien, ¿no? El tornado ahí, el avión desmontado con un montón de basura, pasa por ahí, ¡pum! De repente el avión, listo para despegar, brillante, limpio. Y tremendo ejemplo, ¿no? Mientras lo leía, digo, ostras, tremendo ejemplo, ¿no? Para explicarnos cosas que ellos han certificado ya de forma científica. Es que la perfección de la creación no solamente en la tierra, no solamente en el cuerpo humano, sino en todo el universo. Todas las fuerzas que lo rigen. Está todo tan perfectamente calculado, milimetrado. Alguien también hace tiempo me pasó una información, ¿no? Respecto a, por ejemplo, a la posibilidad de que nuestra Tierra en el sistema solar, en la distancia que tiene con el Sol, pudiéramos, siguiendo manteniendo la vida, y hablaban que el posicionamiento de la Tierra, si estuviera a muy poca distancia más cerca, nos abrazaríamos. Si estuviéramos a una distancia un poquito más alejado del Sol, nos congelaríamos y la vida también se terminaría. Todo esto también científicamente comprobado. Entonces esto puede ser de que sea por la teoría del Big Bang, que de repente todo explotó por algo y de repente se generó la perfección, que esto es lo que están queriendo decir los científicos de ahora. Y ellos llegan a la conclusión, esto es imposible, que por algo casual, que por una explosión se haya creado tanta perfección. Es imposible. Y llegan a la conclusión de que hay un ser superior, una inteligencia cósmica. Llámalo como quieras, no los científicos. Nosotros sabemos quién es. Nosotros sabemos quién es. Y esa fe no nos la va a arrebatar nadie. Ni la propia incredulidad que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas, que la hemos heredado desde el principio de la fundación del mundo, con el error de desobedecer a Dios, a nuestro Dios creador. Pero vamos a desarraigarnos poco a poco de esa incredulidad y cada día nos vamos a reafirmar más en aquel que realmente es y existe.
Romanos 1:20 reafirma lo que estamos hablando. Dice, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Todos. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me encantaría predicarles este mensaje a todos aquellos que cuestionan la existencia de Dios. Me encantaría que pudieran escuchar este mensaje, que pudiéramos todos, los seres humanos, pararnos, aunque sean unos minutos, a pensar y reflexionar sobre nuestra existencia y sobre la posibilidad de la existencia de una inteligencia, de un ser superior a nosotros. Hablando todas estas cosas, cogiendo todos los conocimientos de grandes biólogos, científicos y personas que se encargan de estudiar los orígenes de todas las cosas, qué bueno que podamos llegar todos a la conclusión de que hay algo que nos estamos perdiendo a lo mejor. De que hay algo que a lo mejor la sociedad mundial estamos ignorando y es lo más importante de todo. La iglesia, el pueblo de Dios, hemos encontrado lo más importante, ¿verdad que sí? Pero lo más importante, tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo. Este mundo se pierde por la incredulidad. El pecado del mundo, insisto, con el primer versículo, consiste en que la gente no cree en Jesús, en nuestro Salvador, en Dios, nuestro Padre Celestial y Creador de todas las cosas, y en el Espíritu de Dios que puede gobernar la vida del corazón del hombre y la mujer para que no pase lo que está pasando en este mundo. Violencia, maldad, guerras, hambres. Todo esto por el egoísmo del hombre. Todo esto por la gestión del hombre sin Dios. Del hombre solamente con un corazón endurecido e incrédulo y repudiando su esencia y su origen. Un hombre corrompido por la maldad y caminando solo es lo que genera lo que vemos en el día a día. Todo el desastre que se ven en las noticias. La incredulidad se nos pega como una garrapata, díselo al hermano que tienes al lado. La incredulidad es algo que se nos pega. Se nos pega pero bien fuerte, como una garrapata. He puesto aquí una imagen. ¿Qué? ¿La habéis puesto con la letra? Es que con la letra no se ve. Ahí, sin letra. Es un joven cristiano llamado Peter, ¿sabes? Está intentando ahí desarraigarse de esa mancha negra, asquerosa, que domina su hombre interior, que lo hace hacer cosas que no quiere hacer. Este joven cristiano está intentando hacer ese ejercicio de desarraigarse de la mancha de la incredulidad. Amén. El Señor lo bendiga. Oramos por ti, Peter. Sigue trabajando, sigue luchando. Que el Señor te libere por completo y a todos nosotros también. Amén. Que todos nos podamos liberar de la mancha de la incredulidad. Amén. Gloria a Dios. Jesús continuamente, iglesia, trabajó con sus discípulos para limpiar sus vidas de la incredulidad. La gran mancha de la incredulidad, manifestándose de forma sobrenatural con señales, prodigios y milagros. O sea, Jesús, Él demostró ser la única persona humana en la tierra hace 2000 años aproximadamente, donde realmente podíamos confiar y depositar toda nuestra credibilidad en Él. ¿Por qué? Porque Él hizo cosas que nadie pudo hacer. Porque Él dijo cosas que destrozaron todo argumento y toda razón humana. Su palabra, su evangelio,
trastornador, transformador. Y después sus actos y sus demostraciones, verificando su poder y su gloria dada por Dios Creador Padre hacia su vida. Vemos los milagros, vemos los prodigios, vemos las sanidades continuas, vemos cómo Él reprendía a los demonios y no se les resistía absolutamente ninguno. Vemos el poder y la gloria de Dios derramada sobre la persona de Jesús y sus discípulos ahí, claro, como buenos aprendices, al lado, viendo y aprendiendo. Aún así, fíjese cómo es el poder de la incredulidad. Aún así, ¿cuántas veces Jesús tuvo que reprender a sus discípulos? Viendo y conociendo al Mesías, al perfecto. Aquel que todo lo que hacía, todos los días estábamos con Él y todos los días quedábamos con la boca abierta, atónitos, maravillados por las cosas extraordinarias que hacía. Y es que no sanaba a un enfermo de forma igual. A veces metía los dedos en los oídos, a veces escupía en los ojos, hacía cosas muy raras, muy asquerosas a veces también. Pero es que hasta nos sorprendía en las formas de sanar a la gente. Así es nuestro Dios. Vamos a pasar una eternidad entera descubriendo su riqueza, su gloria, su personalidad, su sentido del humor. ¿Saben que el Señor tiene sentido del humor? Por supuesto que tiene. El sentido del humor es algo bello, es algo hermoso, es algo que nos hace pasar tiempos de gozo, ¿verdad que sí? ¿Cómo no el Señor va a tener todo esto? Lo que pasa es que nosotros a veces idealizamos a Dios de una manera. No, Dios es un Dios serio, es un Dios ahí. No, Dios no es ni serio ni aburrido. Dios es un Dios que va a ser una pasada cuando realmente lo conozcamos cara a cara. Pero Jesús se manifestaba, como bien decía, de todas estas formas y maneras hacia sus discípulos. Y aún así, ¿cuántas veces Jesús tuvo que reprender a sus propios discípulos diciéndoles: hombres de poca fe, ¿por qué no creísteis? ¿Otra vez dudasteis? ¡Ay, que no pueden sacar al demonio! ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Cuántas veces os tendré que explicar las mismas cosas? ¿Sí o no? Y eran testigos totalmente visibles, presentes, testigos totalmente, vamos, es que no había manera, no había escapatoria para decir: tío, ¿cómo aún seguís siendo incrédulos? Pues seguían siendo incrédulos. ¡Wow! Todo esto me llamó muchísimo la atención. Y hubo algo que es lo que quiero analizar en esta mañana, que les sucedió a los discípulos. Mínimo en 3 ocasiones aparece en los evangelios, en todos los evangelios prácticamente. Mínimo en 3 ocasiones a lo largo de 3 años. Jesús anunció y predijo su muerte mínimo 3 veces, insisto. Su muerte y su resurrección. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a estar analizando. Aún así, veremos lo que finalmente pasa. Antes de sumergirnos en las 3 predicciones de su muerte, digo, los discípulos también tenían otro problema. Era un lugar donde se encallaban todos los judíos, el pueblo de Israel. Nosotros quizá no tenemos este problema ahora. Obviamente, a estas alturas muchas cosas han sido reveladas y mostradas y tenemos mucha ventaja respecto a los discípulos de Jesús y a la gente del Antiguo Testamento. Pero bueno, quiero nombrarla, este problema también que tenían ellos, para que veamos un poco la base también y el fundamento por el cual ellos se quedaron encallados ¿en qué? En la incredulidad. ¿Sí? Entonces, el otro problema que tenían los discípulos, añadido, era que sus mentes, las mentes de ellos, estaban tan ocupadas por la gloria de los profetas,
por la gloria que los profetas habían predicho acerca del Mesías, que no entendían las otras profecías que hablaban de los sufrimientos del Mesías antes de que entrase en la gloria con la que había de aparecer en su segunda venida. Lo leo, pero lo explico ahora. El pueblo de Israel, los judíos, no pararon atención bien del todo, sobre todo en los textos de Isaías. Sobre todo en los textos de Isaías 53, cuando hablaba de ese siervo sufriente, de que había de padecer para librar y para salvar al mundo, que había de perdonar los pecados a través de una persona realmente pura y totalmente preparada para hacer el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Esa primera irrupción del Mesías, que todos conocemos, que ya fue hace 2000 años, cuando Él se encarnó, vivió, murió y resucitó al tercer día, es la primera irrupción necesaria del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús. Pero ellos no pararon mucha atención a esta primera intervención del Mesías. Y ellos estaban totalmente centrados en que cuando el Mesías llegara, pues como normalmente había pasado en el pasado, ¿no? Cuando Dios levantaba a un libertador, eso es lo que era el verdadero Mesías, el que realmente nos iba a liberar de las opresiones de los pueblos opresores, de aquellos que han venido, nos han conquistado y nos tienen ahí subyugados a ellos. Y solamente veían la figura del Mesías prometido de esta manera. Entonces, mientras los discípulos vivían y estaban con Jesús, estaban contentos, estaban alegres, wow, porque sí, certificamos las cosas que hace Él, no las puede hacer otro. Este es el Mesías prometido. Se quedaron convencidos no solamente con los milagros, sino con su palabra de poder. Fue una pasada. Pero sus mentes, insisto, estaban encalladas en decir, todos no lo decían, ¿no? Pero seguro que todos lo pensaban dentro de sí. ¿Cuándo llegará el momento donde Jesús nos libre de esta opresión del Imperio Romano? En aquel entonces el Imperio Romano estaba subyugando al pueblo de Israel. Y ellos estaban encallados, insisto, encallados en ese pensamiento de decir, ¿en qué momento pasará algo? Habrá una revolución. Y empezaremos, si hace falta, a coger espadas y lo que haga falta para combatir la opresión. Y este Jesús, nuestro libertador, nos dará la victoria. Y podremos ser un pueblo libre otra vez. Amén. Entonces ellos estaban encallados ahí. Era un problema también de base en su interior. Y entonces he puesto aquí otro punto más. Cuando tus expectativas no coinciden con la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando nuestras expectativas no coinciden con la voluntad de Dios, nos podemos quedar encallados. Nos puede descuadrar algo que nos suceda. Dios, si soy un hijo tuyo, si soy una persona que está queriendo hacer las cosas bien hechas en mi día a día, una persona que se compromete, que es fiel a la iglesia, en mis diezmos, en mis ofrendas, ahí estoy, siendo el primero. Dios, ¿cómo es posible que atraviese yo, un hijo tuyo, valle de sombra y de muerte? Iglesia, entendamos que así como Jesús tuvo que pasar un primer tiempo de sufrimiento por amor al rescate, usted y yo, dice la palabra de Dios, que nos tenemos que preparar con el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Y que esta vida, precisamente, no iba a ser fácil, iba a ser dolorosa humanamente hablando. Lo vamos a pasar mal humanamente hablando, pero si estamos vivos en el Espíritu, el Señor nos va a dar la fuerza, el ánimo, la vitalidad de poder seguir siendo fiel hasta la muerte. Porque si somos fieles hasta la muerte, el Señor nos dará ¿qué? La corona de la vida. Y viviremos lo mismo que vivió Jesús, un tiempo de sufrimiento. Un tiempo donde todo el mundo se puede poner en tu contra, incluso te pueden matar, como al mismo Jesús y como a los mismos apóstoles le pasó a continuación. Pero ustedes y yo sabemos que, aún a pesar que si usted y yo viviéramos eso, todas esas calamidades, valdría
la pena. Pasar un tiempo de sufrimiento si alcanzamos la gloria venidera, alcanzamos la vida eterna y ese cuerpo glorificado, libre del pecado, la enfermedad y la corrupción, eternamente viviendo para siempre con nuestro Dios creador, porque ese es el plan de nuestro papi. Ese es el plan. Esa es la idea. Ahora, así como Jesús tuvo que padecer y tuvo que vivir ese momento, luego entró en su gloria y cuando venga en su segunda venida ya vendrá en plan conquistador. Ahí sí lo sabemos, ya revelado en su palabra. Ahí ya vendrá así a poner justicia sobre la tierra y a separar a las ovejas de los corderos, según ellos hayan decidido en su corazón. Pero hasta entonces entendamos que nuestra vida será semejante a la de Jesús. Valle de sombra y de muerte, enfermedades, situaciones complicadas. Pero vale la pena, iglesia, vale la pena. Porque el fin es un fin de gloria. El fin es por fin encontrarnos con aquel que nos diseñó y nos creó. Vale muchísimo la pena. Pero a veces, cuando estamos muy en la carne, tengo que decirlo así, muy en nuestra condición humana, pues eso, tenemos unas perspectivas que no coinciden con la voluntad del Padre. Ay, Señor, ¿y por qué no me sanas esta enfermedad? ¿Por qué tengo que arrastrar estos dolores? Y Señor, y si tú lo hiciste con algunos, ¿por qué no lo haces conmigo? Tengo este dolor de espalda aquí que no puedo ni caminar derecho. ¿Qué sé yo? Tenemos cuestiones, cosas que quedan ahí un poco encalladas. Y puede ser que esa incredulidad te esté agarrando fuerte como esa garrapata. Y poco a poco te pueda alejar de esa confianza en el Padre. ¿Se acuerdan lo que dijo, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, ¿no? ¿Cuál tiene que ser nuestro posicionamiento o nuestra posición mental? ¿Se acuerdan cuando Sadrach, Mesach y Abednego, de repente, por no adorar a una imagen, es llevado al rey Nabucodonosor, si no recuerdo mal, sí, y tienen un grave problema? Se encuentran en la disyuntiva de o adoras la imagen, te voy a dar una oportunidad más, os voy a dar una oportunidad más. Adorar la imagen no va a pasar nada, pero si no adoras la imagen, te vas al fuego ardiente y mueres. ¿Y ellos qué dijeron? Me encanta cada vez que medito en esto, porque esto es una mente preparada. Esta es una mente preparada para que, aunque crea que Dios tenga que librarme y salvarme, pero ellos dijeron, bueno, yo creo que tengo un Dios poderoso. Ellos dan testimonio del poder y la gloria de Dios primero. Nosotros creemos que tenemos un Dios poderoso que puede librarnos de tu mano y de este horno ardiente. Y si Dios quiere, será así. Pero si no, y esta es la condición y esta es la mentalidad que tenemos que tener los hijos de Dios. Pero si no, si la voluntad de Dios es que muramos en ese fuego ardiente, moriremos. Pero lo que no vamos a hacer es alejarnos de Dios. Y lo que no vamos a hacer es sumergirnos en la incredulidad que nos separa de la presencia del Rey. ¿Amén? Esta es la mentalidad que tenemos que desarrollar. Nos metemos en ver esas tres escenas rápidamente, donde Jesús anuncia y predice su muerte y resurrección. Y Jesús les advirtió claramente, y quiero primeramente nombrar el versículo de Juan 14, 29, cuando les dice, les he dicho todas estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Jesús tiene siempre el objetivo. Y Él todo esto lo hizo como una palabra de revelación profética. Él hizo una predicción con este objetivo. Os digo todo esto y otras cosas más que les dijo, ¿no? Pero entre ellas, esto. La declaración y la profecía de lo que iba a ocurrir. Seré entregado, seré maltratado, seré puesto en escarnio, seré burla de todo el pueblo, seré castigado tremendamente y muerto
en una cruz. Pero al tercer día, también dijo, al tercer día resucitaré. Mi Padre me levantará de los muertos. Y todo esto, insisto, lo que Jesús dijo, os he dicho todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, aún os liberéis más de ese peso de incredulidad y esa mancha de la incredulidad que aún tenéis pegada en vuestros corazones. Porque habéis visto y aún no habéis creído de veras. Habéis entendido cosas reveladoras, pero la incredulidad aún está ahí, cegando realmente vuestro entendimiento. ¡Wow! Tremendo. Y ahora os digo esto. ¿Para qué? Para que cuando pase os acordéis de lo que yo os dije. Y sea una razón más para que la incredulidad se despegue de una vez por todas de vuestras vidas y podráis creer solamente en mí de una forma total y verdadera. Meditaba en cosas como, por ejemplo, Señor, es que nos faltará fe. Y los discípulos pidieron, no, Señor, auméntame la fe. Y yo recordaba, yo cuántas veces te he pedido, Señor, que aumenten mi fe. Y es verdad, lo he hecho. Pero meditaba y pensaba, si Jesús cuando les dice eso, les contesta de la siguiente manera y les dice, hijos míos, si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, como diciendo, si tuvierais la mínima fe, pero verdadera, total, poderosa, podríais decirle a este monte, desarráigate y plántate allá, y os obedecería. No es cantidad. No es, Señor, tengo poca fe, dame más fe. Es tener la fe verdadera. O somos crédulos en el Padre, o le creemos con todo nuestro corazón, o si no, estamos en la otra posición. Si no, estamos siendo incrédulos, estamos dudando. Estamos haciendo chiquito todo el poder y todo lo que Dios nos ofrece a través de la fe. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que esto va por ahí. Lo digo porque yo fui ministrado respecto a este tema. Señor, es que a veces veo que me falta fe. Tengo, decimos esto, ¿no? O pensamos, ¿no? Esto. Yo tengo fe, sí, tengo fe. Pero claro, si tuvieras fe, así de chiquitito, podría hacer prodigios que los flipas, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿por qué no puedo hacer prodigios más pequeños? Porque no tengo fe, no tengo nada. No tengo nada. La mancha de la incredulidad hace mucha mella en mí. No tengo fe. Yo ya no le voy a pedir a Dios que aumente mi fe. Le voy a pedir a Dios en mi oración, ayuda a mi incredulidad, como le dijo el padre de ese muchacho endemoniado, cuando le dijo, si crees, todo es posible para el que cree. Y él dijo, sí, creo, pero se dio cuenta de una realidad interna en el corazón, que había incredulidad. Quiero creer, pero tengo un problema, hay una mancha en mí que repudia la existencia de Dios, que se aleja de la presencia de aquel que puede hacer prodigios y proezas. Por eso le dijo el hombre, creo, pero te pido que me ayudes en mi incredulidad, porque no creo como debería creer. La primera vez que Jesús predijo sin muerte, vamos allá, dice que acababa de alimentar a las multitudes, cuando multiplicó ahí los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y él dijo pues que el Hijo del Hombre había de padecer mucho, ser rechazado, maltratado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, ser asesinado, pero resucitaría al tercer día.
Todos sabemos que después, inmediatamente, Pedro le reprende a Jesús, le dice, maestro, ¿cómo te va a acontecer esto? Y sabemos lo que pasa, ¿verdad? En ese momento, ¿qué pasa? Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ostras, Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Pedro, no? Ese Pedro que, nada, a lo mejor unas horas antes o unos días antes, Dios Padre lo había iluminado y le había dicho a la pregunta de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, guau, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra se ata. Bueno, unas bendiciones brutales. Y Pedro, se vino arriba. Acuérdense que se llamaba Simón. Dios le cambió el nombre a Pedro en ese momento por esa revelación que Dios le dio. Y es como que Jesús le dio un premio y lo exaltó. Ahora soy Pedro. Y como soy Pedro, ya me siento superior a los demás. Yo no sé ustedes, pero yo soy Pedro. ¿Sabes? Yo no sé si ustedes creen. Yo creo que son bastante incrédulos, pero yo creo mogollón. Y por eso se vio en la posición, en esa autoridad de decirle a Jesús, no, Señor, tal cosa no te acontezca. Jesús le reprende a Pedro, de una forma dura, sí, apártate de mí, Satanás. Pero le da una explicación y le dice, solamente estás viendo las cosas desde el punto de vista humano. No estás viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Y eso es lo que debemos aprender. Una vez el Señor cambia nuestra naturaleza, una vez que el Señor nos cambia el nombre como a Pedro, una vez que Dios nos pone en la posición de siervos suyos, acuérdate de que tienes que desarraigarte de esa mentalidad humana sujeta a la incredulidad. No tienes la visión de un hijo de Dios. Tienes la visión simplemente de un ser humano. Y a ti te digo que por ahí no vas bien. Apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía que su muerte había de suceder. Era necesario el plan de Dios. Era todo esto necesario para el plan de Dios para salvar al mundo. La segunda vez que predijo su muerte, ¿cuándo fue? Esto ocurrió, dice que poco después de la transfiguración, cuando Jesús se sube con Pedro, Juan y Santiago al monte y él se transfigura. Y se aparecen Elías y ¿quién más era? Y Moisés. Y pasan ahí un tiempo glorioso, incluso Pedro ahí otra vez con las cosas humanas, otra vez con las cosas humanas, ¿no? Hagamos aquí unas tiendas de campaña y nos quedamos y moramos un tiempo más, otra vez con las cuestiones humanas. Que las cosas no van por ahí, ¿no? Entonces cuando bajan de ese momento de gloria, ese momento de transfiguración de la gloria de Jesús, su rostro resplandecía, sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve, impresionante acción. Dice que bajan y otra vez a ellos les predice otra vez su muerte. En ese punto ellos creían que su reino estaba a la vuelta de la esquina, como hablábamos antes. Ellos pensarían, ahora que ha pasado esto, seguramente bajemos, descendamos y ahí saque su espada de gloria y aniquile a todos los romanos, ¿no? Y de repente les vuelve otra vez a decir, no, voy a morir. Me van a castigar. Me van a maltratar. Me van a azotar. Me van a crucificar. Pero ellos, es como que tenían velado el entendimiento. La palabra también habla así respecto a este tema en este punto. A pesar de su falta de comprensión, tenían miedo de preguntarle también para aclarar, ¿no?, el asunto. Claro, me imagino, yo meditando también en esto, pensaba si la primera vez Pedro intervino, ¿no? Y dijo, no, Señor, que no te acontezca esto.
Y Jesús reaccionó como para decirle algo la segunda vez, ¿no? Yo me lo pensaría 2 veces, ¿no? Antes de que me vuelva otra vez a llamar en nombre de Satanás, ¿no? Yo no digo nada. Pero ahí estaba en sus mentes, en sus corazones, intentando entender de que si esto iba a suceder o no, porque no les cuadraba, no podían entenderlo. Y la tercera vez que Jesús predijo su muerte, les habló a sus discípulos mientras subían a Jerusalén para la Pascua. Ya prácticamente para los últimos días de su vida, cuando ya iban a entrar en Jerusalén. Y les dijo que sería burlado otra vez, azotado, crucificado y luego resucitaría. En esta ocasión también los discípulos no entendieron las palabras de Jesús porque el significado estaba oculto para ellos. Y entonces yo digo lo siguiente, que es hasta que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Hasta ese momento, sus mentes no fueron abiertas al entendimiento de lo que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. De que el Mesías, en su primera llegada, vendría con ese objetivo y con esa misión. Vendría a rescatar a la humanidad. ¿A través de qué? De un sacrificio. ¿A través de qué? De un sufrimiento. A través de lo que Jesús sabemos que experimentó y tenemos ahí en este maravilloso libro, la Biblia, reflejado en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí entendieron. Cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, sus ojos fueron abiertos. ¿Y por qué digo cuando fueron llenos del Espíritu de Dios? ¿Y por qué no digo cuando Jesús ya resucitó y se mostró y se reveló hacia ellos? Pues te voy a explicar por qué. En Marcos 16:14 dice la palabra lo siguiente: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Esto una vez ya resucitado, ¿sí? Y dice Jesús que ¿qué? Que los reprendió por su obstinada ¿qué? Incredulidad. Porque se habían negado a creer que los que le habían visto ya, después de que había resucitado, pues ellos se habían plantado que no. Y entre uno de ellos sabemos que, sobre todo, ¿no? Tomás, ¿no? Que fue el que, no, si yo no meto mis dedos en sus llagas, no, si yo no lo veo con mis propios, si no lo veo, no lo creo. ¡Ay! La incredulidad, la base del problema del ser humano. La base del pecado, de la condición humana que nos separó al principio de Dios, aún sigue ejerciendo poder y autoridad de una forma potente en el corazón del hombre. No solamente viendo prodigios, milagros y señales y con palabras trastornadoras los discípulos, sino con 3 predicciones hechas de Jesús a los discípulos, diciéndoles y advirtiéndoles y diciéndoles, os lo digo esto para que cuando suceda, creáis en mí. Y cuando sucede todo y tal y como Jesús lo dijo, Cristo muere, Cristo resucita al 3er día, ellos siguen siendo incrédulos. Obstinada incredulidad. ¡Wow! ¿Seremos nosotros mejores que los discípulos de Jesús que presenciaron todo esto y cayeron en este error? Jesús le dijo a Tomás en ese momento, Tomás, ¿por qué viste? Creíste. Más bienaventurado aquel que sin ver cree. Dichoso, feliz, la persona que confía en mí, aunque no me haya visto, aunque no haya visto aún los resultados de mi poder y mi gloria, pero que se atreve a confiar, a desarraigar su incredulidad y a confiar en aquel que le dio la vida. Bienaventurado y feliz, dichoso el varón y la mujer que crea en mí. ¡Wow!
¿Cómo se quedan? ¿Qué piensan? Qué terco es el corazón del hombre, ¿verdad que sí? Qué duros de cerviz que somos. Hemos dicho, ¿no? Varias veces. La condición del hombre, la mente del hombre. Si no veo, no creo. Pero ahora vemos, ¿no? A través de lo que vivieron, que aún viendo, no creyeron. ¡Wow! ¿Qué necesitamos, iglesia? ¿Qué necesitamos? La intervención del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, es necesario de que yo me vaya. Conmigo habéis aprendido ciertas cosas que os servirán como base y como fundamento, inicio, para propulsaros realmente a convertiros en verdaderos hijos de Dios, crédulos completamente a Él. Pero es necesario de que yo marche. Porque si yo no marchara, dice, no vendría sobre vosotros el abogado defensor, el Espíritu Santo, el cual morará entre ustedes, vivirá en ustedes. Y os hará entender, ¿sí? Os hará entender las cosas que vienen de arriba. Porque yo, esto un poco me lo invento ahora, pero entiendo que es así. Jesús, ¿no? Hablando, ¿no? Hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Como Jesús diciendo, porque yo os he intentado explicar muchas cosas del reino de Dios. Y las he intentado hacer de la mejor manera posible, con parábolas, con cosas rutinarias del día a día, porque Jesús se expresaba así, con sus discípulos y con todas las multitudes, para que ellos entendieran o comprendieran de alguna manera las cosas del reino de Dios. Pero veo que no. Veo que muchas cosas no las entendéis, no las pilláis. Pero no os preocupéis, porque yo he diseñado que venga el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda justicia, a toda verdad. Él os va a revelar, ¿sí? Lo que no se entiende sobre una mente humana y racional, lo que no se entiende desde una autonomía humana, la entenderéis cuando seáis revestidos por el poder y la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces deja de hacer el esfuerzo humano, sí. Deja de hacer el esfuerzo humano. Como este joven Peter, ¡Ah! Deja de hacer un esfuerzo humano porque no te vas a sacar la incredulidad de tu corazón. Si no eres lleno y te sumerges en el Espíritu Santo dentro de ti y le dices, Dios, como lo dijo ese padre por su muchacho afectado por el demonio, Dios, ayuda a mi incredulidad. Lléname de ti, Señor. Hazme entender, Señor, en qué posición tengo que estar. Y dame una mente totalmente renovada. Dame un espíritu totalmente conectado a tu presencia. Porque las cosas de arriba, las cosas del espíritu, yo no las puedo discernir en la carne, ni en mi humanidad, ni en mi pensamiento personal. No hay forma, no hay manera. Es incompatible. Es querer entender un idioma que no conoces. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre mí y yo lo abrazo con todo mi anhelo y deseo y le digo, Espíritu Santo, vive, reina y ten gobierno de mi vida. Señor, continuamente háblame y muéstrame. El Señor te va a dar una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo entendimiento, un nuevo propósito y tu vida va a ser cambiada y vas a entender más lo de arriba que lo de abajo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren esto? Pues los que quieran esto, que vengan aquí. El altar está abierto. Efesios 2, 8, 9 dice así, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La gracia y la fe son dones, son regalos de Dios. Es el camino
a la vida. Es el puente invisible entre un abismo y otro, que nos lleva a conocer y experimentar la gloria del Dios creador. Y todo esto, como dice el Señor en este texto, es un regalo de Dios. No es por obras, no son por esfuerzos humanos, para que nadie se gloríe. Y Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, para los que quieran tener fe. No para que el Señor aumente nuestra fe, como yo explicaba antes, ¿no? Que a veces quizá hemos cometido un poquito ese error de concepción en nuestra mente. No es cuestión de pedir que el Señor aumente nuestra fe, sino que tú le puedas pedir al Señor en humildad: Señor, dame tu fe. Yo puedo tener fe humana. No nos damos cuenta y aplicamos continuamente fe humana. Yo voy, me acerco al aplique de la luz y tengo fe y confianza de que cuando le voy a dar se va a encender una luz. Pero yo no veo la energía, yo no veo el sistema eléctrico. Yo simplemente confío de que ese interruptor tiene la capacidad para encender una luz. La fe la solemos desarrollar. Y hay una fe humana que consiste un poquito en estas cuestiones y queremos aplicar, yo siento esto a veces, yo creo que a veces queremos aplicar esa fe humana, que es súper limitada, a relacionarlo con lo que Dios puede llegar a hacer en mi vida o en mi entorno. Y la fe humana no es la que activa la mano de Dios. La que activa la mano de Dios es la fe que viene de parte de Él. La fe que viene de parte de Él viene en forma de fruto del Espíritu, insisto, es algo que Dios te tiene que dar. Y si la tienes, por muy pequeña que sea, como dice Jesús, ¿no? Cuando les decía, aumenta nuestra fe, y Jesús les decía, si tuvierais así, 1 milímetro solo de fe, podríais hacer lo que quisierais. Podríais mandar cosas imposibles y sobrenaturales que sucedieran y sucederían.